Saludos, hoy me siento contento. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Con la excusa de sus 7 años en la televisión, aquí en Globovisión, Vladimir a la una, hemos logrado, me comuniqué con el diablo, no, señor diablo, mire, hay un problema con Vladimir, no, dale. Cuando llamé a Dios y me dijo, no, ese estás comulgado, y tuve que jalarle a Dios. Deje lo que pase, señor Dios, y aquí está con ustedes, señora, ladies and gentlemen, this is Vladimir. ¿Cómo, Kiko? ¿De qué Dios se trata, chicos? No explícate bien, no dijiste la palabra completa. Hay como 10, 12, pero yo creo en uno solo. Ah. Mira, me siento feliz de estar a tu lado. Bueno, Kiko, siempre nos vemos. ¿Sí? Siempre nos vemos porque hacemos los inmaduros. Y tú, yo te veo cada rato porque tú haces Vladimir a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, la carta al intermedio. Estás como loco en las redes, por todos lados uno levanta. Porque es que son varias versiones de Vladimir. A la una era apenas una versión, ya ahora hay muchas. A la carta, Vladimir también en contrapunto con Vanessa Davis y con Gregorio Yepes. Con Goyito Yepes. También tengo el programa que se llama Argumentos y no Insultos. Y tengo, bueno, el programa en la radio que sigo allí. Es decir, bueno, estamos trabajando, seguimos. A mí me gusta porque eres como una especie de Terminator. Te pagan para adelante, Bueno, vale, porque así es la vida. Así, no, y la pasión por el periodismo. Claro, al fin y al cabo, uno empezó en esta carrera, imagínate tú, hace tantos años ya, yo no quiero ni sacar la cuenta. Pero empecé con el periodismo de verdad en blanco y negro, porque los periódicos eran en blanco y negro en esa época. Entonces, claro, he pasado por muchas experiencias, he estado en medios impresos, he estado en otros canales de televisión y también he salido de otros canales y he estado en otras emisoras de radio y he pasado a otras, en fin. Hoy en día, bueno, ya no estoy más en Globovisión, pero estoy haciendo mis cosas, digamos, también desde el punto de vista periodístico. Mira, y estoy muy contento porque, bueno, estoy trabajando a pesar de las circunstancias, pues. Me ha tocado un momento pero interesante. ¿por qué los periodistas vivimos de saltimbanqui, de trabajo en trabajo? Oye, uno sí, tú revisas mi currículum, el tuyo, el de cualquier periodista tiene a través aquí. Sí, se nos va el programa sacando cuenta. Bueno, eso es primero porque no somos dueños de un medio, ¿verdad? Y entonces, claro, al no ser dueño de un medio, tú estás trabajando en distintas empresas, trabajas un día en una, se agota ese proyecto, te vas o te van, ¿verdad? Buscas otras opciones, pasas de un medio impreso a un medio audiovisual, ¿verdad? Y entonces, claro, eso es natural en la vida del periodista. Claro, hay casos admirables, por ejemplo, Eduardo Rodríguez, que pasó 30 años en la pantalla de Venevisión, por ejemplo, hay casos como ese, que son admirables desde ese punto de vista en cuanto a la constancia que tienen, ¿no? Y a la posibilidad que tienen de quedarse. Yo tenía 17 años. Pero tú tuviste 17 años en Globovisión, también es admirable. Y he regresado y espero llegar a los 18, 19, 20. Ah, sí, otra vez. O sea, tú quieres Pero sumar 50 años en la televisión. Tú no me ves más joven, como renovado, como existencialmente poseído por una bondad, una cosa, un espíritu unitario. Sí, yo pensé que estaba en Cedecine cuando te vi, con el hijo de Jorge Roy. Mira, ¿y no extrañas tu programa a la 1? Bueno, por supuesto que fue una experiencia de 7 años, eso no te voy a decir que no lo extraño, obviamente que sí. Circunstancias que ya el país conoce forzaron mi salida de este espacio y del canal. Y bueno, yo estoy haciendo periodismo, que es lo que sé hacer básicamente, ¿no? También me gusta la política, pero estoy en este momento insistiendo en mi carrera, pues. Vladimir a la Una tuvo un ciclo, se cerró, no fue por mis ganas que se cerró, por mi deseo ni por mi voluntad, pero las cosas son así en la vida, uno no puede estar aferrado tampoco a las cosas del pasado, ¿no? Si terminó un ciclo y comienza otro, así es la vida. Sí, así es. El programa que más te gusta es Los Inmaduros, porque vive echando broma. Bueno, porque realmente es un programa, chicos, que pareciera estar hecho por alguien que lo hizo con algo de madurez, ¿no? Pensando en mostrar que todos tenemos nuestro lado inmaduro, ¿verdad? Y nosotros no mostramos nuestro lado inmaduro, mostramos el lado inmaduro de otros. Así es. ¿Ves? Ahora, aunque nos digan inmaduros a nosotros. El hecho de reírse en una situación como la que vive el país, tan trágica, tan desesperanzada, más bien a mí me hace feliz. Bueno, que tú le puedes decir a la gente que uno puede, pese a la adversidad, sonreír, tener esperanza, fíjate, ser positivo. Es que hasta en los velorios la gente se ríe. Así es. Fíjate, es un escape para el dolor, para la rabia, un escape para los contratiempos, un escape para las situaciones que no son favorables. O sea, toda cosa, hasta la más trágica tiene su lado que puede ser gracioso, ¿no? Bueno, por eso, como lo decía, pues el tema de la gente echa chistes en velorio. Bueno, ¿cuántas cosas no pasan en situaciones? Por ejemplo, alguien se cae y mucha gente lo ayuda y otros se ríen. Es decir, ¿verdad? Y eso pasa, esa es parte de la vida, chico. Esa es parte de la vida. Ahora,
hubo gente que dijo que tú te fuiste del canal porque ibas a ser presidente del CNE. Sí, hombre, no vale. Y todavía no ha habido el primer desmentido que se a desmienta, eso. que diga que no. Hubo unos amigos de uno. Ajá, que lo creyeron. Tuyos, no solo eso, lo repitieron. Y lo repitieron sin tener el escrúpulo de llamarlo a uno y decirle, mira, eso es verdad, que vas a estar en el CNE, ¿cómo es eso? Sin confirmarlo. Y lo hicieron con mala intención, ¿verdad? Pero al final, pues, la verdad se defiende sola y sale a flote. Y bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo llamé a Manuel Malaver, que es amigo mío. Trabajamos en feriados juntos, y hemos viajado, somos amigos. Porque él puso que yo estaba compitiendo con Mario Silva, Portorario, y puso otro más ahí que no me con Chemel. Mario Silva, Chemel y yo compitiendo por Portorario. Le digo, mira, pero eso es mentira. Manuel, no, pero es que era lógico. Le digo, no, pues yo te agradezco que digas que eso es mentira. Pues nunca dijo que era mentira. Bueno, porque cuando ya hay la intención de hacer una campaña de desprestigio, eso no hay manera de que corrijan. ¿Ves? Es más, yo tengo casos de personas que no voy a nombrarlas, pero, por ejemplo, que publicaron cosas terribles en las redes y después me enviaron disculpas en privado y me dijeron, por favor, esta disculpa es en privado. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las redes. A las redes no, a los manejadores de los laboratorios en las redes. No a las redes como tal, sino a los laboratorios que funcionan. Entonces, hubo gente que terminó, ¿verdad?, incluso como un tipo que fue masista, que tú y yo conocemos, no lo voy a nombrar, terminan haciéndole el favor al gobierno, pues el gobierno manda que yo salga del canal, ordena pues mi salida del canal, ¿verdad? Como hacen muchos medios, no solamente aquí, sino porque tienen el poder, pues, y se comportan de esa manera. Bueno, y entonces hubo gente del extremismo opositor que terminaron lavándole la cara al gobierno con esa decisión, y entonces el culpable de mi salida de Globovisión era yo, o fui yo, porque yo salí de Globovisión, porque iban en un plan macabro con el mismo gobierno que ellos dicen atacar, para yo ser presidente del CNE o estar allí. Ya que tocaste ese tema. Y eso está ahí. Entonces, ¿quiénes son los colaboracionistas? Vamos a hablarlo. Esos, vamos a hablarlo. Fíjate. Extremismo, como yo lo he dicho, lo decía mucho aquí en este espacio, en este canal. Bueno, extremismo rima con colaboracionismo y bueno, gústele o no, es así. Vamos a meternos en Honduras, fíjate. No, ¿para qué si estamos en Venezuela? Aquí hay suficientes problemas para irnos para Honduras, chicos. No, pero aquí hay una reflexión que hay que hacer, porque fíjate, los más radicales terminan siendo los más colaboracionistas. Me explico. La confrontación, ese es el discurso fundamental del gobierno, de Chávez, de Maduro, que es la lucha de clase, no volverán, todo eso. Fíjate, Vladimir, se produce un documento el fin de semana del G4, no vamos a elecciones porque es un fraude, no hay condiciones. Yo me he preguntado, bueno, pero este mismo sector es el que ha puesto como centro de su política el cese a la usurpación. El cese a la usurpación no es electoral, es por la vía de la fuerza, la operación Gedeón, lo ocurrió en la autopista. Es un discurso de que Maduro no sale con votos, sino a punta de empujones, por no decir la palabra que termina en aso. Que termina ahí, ¿no? Entonces, pero, no, es que yo no voy a elegir. ¿Por qué tu política depende del otro, de las concepciones del otro y no de ti mismo? Fíjate, en Bolivia acaba de producirse, todas las centrales sindicales están diciendo, no me suspenda las elecciones, vamos a elecciones, porque los pueblos, para resolver sus problemas, y el de Bolivia es muy grave, hay una inestabilidad, la señora que gobierna es una señora muy dura, muy autoritaria, y ha producido una cantidad de desafueros ahí, criticando al otro, que se quería quedar eternamente, ella también se ha convertido en un problema. Y entonces, aquí la solución que todos los pueblos del mundo han luchado, que es que se resuelvan sus conflictos por vía electoral y del diálogo, aquí no, y entonces se escuda. No se dice la verdad, no se dice, no es que yo no creo en eso, sino que se disfraza. Por lo menos María Corina es más honesta cuando dice, ni que pongan a José Gregorio Hernández ni a la Madre Teresa de Calcuta. Estos sectores que no creen en la vía electoral, porque cuando los noruegos acabaron de aterrizar otra vez aquí para ver si ayudaban, salió el señor Guaidó a decirles que no quiero diálogo de nada. Hasta Helio Eibar lo regañó, le dijo, no chicos, bien bueno que los noruegos estén ahí. Entonces se escudan en eso porque ponen la política no en sus manos, sino en manos de otros. Claro, pero fíjate que Luis fue mayor hoy, me están haciendo señas aquí. Que vayamos a la pausa. Pues. ¿Te olvidó cómo era? Sí, ya no me acuerdo. ¿Cómo se hace? No, voy para el corte. Voy para el corte. ¿Así? Si no es así. No, voy para el corte. Yo no sé qué es lo que siento. Seguimos con Vladimir a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. ¿Sabes lo sabroso de no estar en televisión? No tienes que poner corbata, por lo menos. Ahorita
estoy sport. Pero estás rejuvenecido, yo te veo como, sí, vale, sí, como afeitadito, limpiecito. ¿Tienes agua en tu casa? Como tú sabes, como vienen elecciones, entonces me puse Botox. No, mentira. ¿No te han ofrecido puestico? Sí, vale, pero no está planteado por ahora. Por ahora. No está. Volvamos. Volvamos a lo que yo quería, Luis Fuenmayor, sí, yo quería decir que en Vladimir Lacarta, Luis Fuenmayor decía que, por ejemplo, eso de decir que no hay condiciones y por lo tanto no se debe participar, es como cuando como que los presos políticos no sean defendidos, por ejemplo, no nombran un abogado porque el tribunal es un tribunal X o Z, o porque no hay justicia en Venezuela, porque el tribunal no es independiente. Entonces, bueno, entonces el preso político no hay que defenderlo, sino hasta cuando haya condiciones para defenderlo. Y es un tema de defender un derecho ejerciéndolo. O sea, ¿cómo defiendes tú el derecho al voto? Con la abstención, o sea, hasta que te den condiciones. Hablan de una tiranía, de una dictadura, y entonces, hasta que la dictadura no me dé condiciones, yo no voto. O sea, ¿cómo tú le vas a pedir condiciones a un gobierno que tú calificas de dictadura? Eso es un contrasentido, ¿verdad? Y entonces, claro, el abstencionismo termina siendo aliado del gobierno, porque el gobierno quiere que vote, como decía Luis también, cierta cantidad de gente, la que va a votar por él, pero no quiere que voten contra él. Entonces, claro, le sirve la mesa. Y entonces, fíjate tú, el vete ya termina siendo primo hermano del no volverán. Porque es la misma política, es la política del todo o nada. O sea, yo me quedo porque me quedo y tú te vas porque te vas. ¿Y quién queda en el medio? El pueblo queda, bueno, en medio de esto, en medio de una severa crisis acrecentada por el coronavirus, pero una severa crisis que ya tiene también antecedentes, previos incluso a las sanciones. Mucho antes de las sanciones ya en Venezuela se sentían pues los rigores de una crisis económica producto de una economía desastrosa, de un manejo económico desastroso que se ha dado en nuestro país. Entonces, evidentemente, pues la oposición lo que hace es jugar a que esto se profundice, a que la crisis se profundice, porque creen que el gobierno por eso se va a venir abajo y entonces van a venir ellos. Mira, Rafael a Poleo, tomar el poder, ¿no? Rafael Como Poleo, dijo Fuenmayor, sobre los hombros de los marines, dijo Fuenmayor. Imagínate tú. Rafael Poleo dice, María Corina no quiere diálogo, no entiende cosas y por eso no hay acuerdo. Pero tú te pones a ver, la gente pide unidad. Oye, unidad, yo quiero unidad, yo voto si hay unidad. Pero resulta que el principal liderazgo de la oposición, el de la Asamblea Nacional, en su gestión, ok, ya hay 25 partidos firmando el acuerdo, pero se inscribieron 85 partidos. 27 partidos. 85 con los regionales. Pero si tú ves esos partidos, bueno, muy respetables, muchos partidos, pero muchos son realmente más siglas que partidos. Pero eso no importa. El hecho que te quiero comentar no es ese, Vladimir, sino que porque son ¿quién partidos, acabó con, sí, pero espérate, ¿quién acabó con la unidad? Pero hay un unidad? detallito, es verdad, pero hay un detallito sobre esos partidos. Esos mismos partidos, mini partidos que firmaron esa carta, han sido maltratados por el G4. Ajá. Excluidos, ninguneados, pateados, como también hace el PSUV con sus aliados pequeños. Que ¿Viste que el Partido Comunista, el PPT y el partido de Manuel Isidro, etcétera, se fundieron? Hicieron una alianza electoral, están en eso, ¿verdad? Ojalá la mantengan, porque eso es importante que se muestre esa diversidad y que, bueno, no pero se repita. Pero eso habla de que en el gobierno también las cosas están complicadas. Así es, que no se repite lo que hemos visto en el pasado, que les dan entonces cualquier cosita y se devuelven. Ojalá que no. No, bueno, porque creo que un problema de principio. Pero yo me refiero, es que bajo la gestión de Guaidó, de Leopoldo, del G4, la unidad se despedazó. La MUP eran 20 y pico partidos. Sí, señor. Para terminar en 4. Así. Pero además y en con 2 y en 1. Y en 1, que era el que tomaba las decisiones. Entonces, excluyen a los moderados, que son colaboracionistas. Excluyen a los que de la Asamblea Nacional, que estaban con ellos porque son alacranes. Excluyen a María Corina porque es radical. Entonces excluyen a todo el mundo. No reconocen al gobierno, ni a los aliados, no reconocen a nadie. Lo que pasa y entonces es que también ellos quieren, nosotros somos la unidad. Aquí está la unidad. Lo que pasa es que la unidad es una quimera, no hay unidad de la oposición. O sea, no hay ni siquiera en la que va a participar en las elecciones. Y eso es un triunfo, termina siendo un triunfo para el gobierno. O sea, la unidad opositora no se va a concretar y el gobierno sale triunfante en ese sentido, ¿no? Ahora, podría ocurrir que el propio gobierno, con su maquinaria electoral, acarree votos en contra. ¿A qué me refiero? A que le pase lo que le pasó a Acción Democrática en el pasado. Por ejemplo, le pasó a Acción Democrática con la causa R cuando fuimos nosotros candidatos a diputados. Ellos movieron su maquinaria, el 1x10, y ese 1x10 terminó votando por la causa R y arrasamos en Caracas y en otras ciudades del país. Y bueno, yo creo que ganamos la presidencial, pero eso es otro tema. Ahora, fíjate, lo mismo le pasó incluso al PSUV en las elecciones parlamentarias. Movieron un gentío y la gente terminó votando contra ellos. Es decir, porque el descontento es muy grande. Mira, aquí el partido político más grande que hay en Venezuela, yo decía que era el descontento. Pero ahora creo que es otro partido. ¿Cuál? La realidad, hermano.
Sí. No hay nada más opositor en Venezuela que la realidad. La realidad habla por sí sola de un mal gobierno, de una gestión que ha empobrecido a la población. Bueno, pero también habla esa realidad de la torpeza opositora, ¿verdad? Entonces termina esa realidad mostrándole a ambos sectores los errores que han cometido el gobierno en su mala gestión y la oposición en una mala gerencia de su condición. Mira, ahorita venía yo para el Café Pío a tomarme mi Café Pío todos mis días, y una señora que está en la ventana empieza, es que son políticos, para que yo lo oyera. Son políticos. Resulta que la antipolítica es la que está, según las encuestas, ¿No le invitaste mandando. un café, ni siquiera? No, yo me reí porque eso no es conmigo. Pues tú no eres político. A veces sí, a veces no, pero yo ahorita estoy ejerciendo con mucho placer el periodismo. Pero lo que me refiero es que hay una antipolítica. La abstención, fíjate, 56% leí una encuesta, que ahorita no me acuerdo el nombre. Estimen, algo así. Estimen, es que se llama, ¿no? 56% está en la abstención y 44 quiere votar. Pero cuando tú le metes, cuando tú le metes lupa al 56, está la abstención tradicional, que no vota, la abstención de estos grupos militantes, pero también la frustración. Claro. Porque cuando los 5 millones de venezolanos que se fueron porque no hay perspectiva de país, no hay economía, pero también no ven cambio. Y cuando no ven cambio, ¿de quién es culpa? ¿De quién es responsabilidad? De quienes, hablando de cambio, prometen salidas a cada rato que se va mañana y no se va. De los que fracasan, de los que permanentemente pierden, porque el error está en la política, en decir que la salida es de fuerza cuando tú eres civil, cuando tú no tienes armas. Y entonces vas y te alías con fuerzas de otros países para tratar de meterte hacia adentro, cuando adentro tienes el 80, el 70% Eso de la es como tratar de ganar un juego de béisbol con una raqueta de tenis. O sea, tú vas a ir a Pero si aquí tienes mayoría, ¿por qué tú no logras que la mayoría que se impone en todos lados y en la historia, aquí no sirva? Resulta que el PSUV... Chico, no te emociones mucho, que ya a tu edad no te puedes emocionar tanto. Mira, el PSUV, hay una grabación de una señora de Barquisimeto, diciendo, mira, en la cuadra me sacan la lista de quienes van a votar por nosotros. ¿Cuáles son los muchachos que hay que inscribirlos para mandarlos a que se inscriban? Y hazme una lista de la oposición para ver quiénes van a votar. Entonces, mientras el PSUV se prepara para lo electoral con mucha anticipación, y todo lo que su esfuerzo organizativo, la oposición nunca está pendiente de eso, sino de si vamos o no vamos. No, y ellos además promueven esos videos para que la gente se desanime mucho más. Claro, pero además cuando Maduro le dice al G4, no vayan a elecciones, intervienen los partidos, el TCJ y todo eso, entonces ellos en vez de decir, oye, aquí hay una planificación para que no vayamos, en vez de pensar, voy a hacer todo lo contrario para no ser tan predecible, ellos van a hacer lo que planificaron. Porque eso es un efecto pavloviano, o sea, hay un reflejo ¿de Pablo Medina? de Pavlov. Ah, ok. ¿Ves? ¿Tú no viste eso en psicología cuando estabas en el liceo? ¿O no entraste a esa clase? Los perros de Pavlov, sí. Pero mejor vamos a la pausa, que te están diciendo que tienes que ir para la pausa. Menos que no se te ha olvidado. Ajá. Estabas hablando, Vladimir, sigue sobre esta reflexión que hacemos, cómo una mayoría obvia que quiere cambio no puede lograr en Venezuela alternabilidad porque, el gobierno hace todo lo posible para quedarse en el poder, pero hay un grupo en la oposición que no quiere el poder cada día. Es como el Mocho Hernández, que se alzó en Caracas, se fue para Los Teques, después se fue para Puerto La Cruz y terminó en Ciudad Bolívar. Hay una oposición que es así, va a terminar en los Estados Unidos, gobernando en los Estados Unidos. Y no hay ninguna reflexión, no hay una sola reflexión en ese sector sobre la obvia derrota que significa 1 año y medio estar hablando del cese de la usurpación y no hay TIAR, no hay fractura militar y no hay invasión. Pero es que además, incluso, fíjate, es que si hubiera cualquiera de esos elementos, si aquí se diera una solución violenta al drama venezolano, pues eso no sería solución, sería entrar en otra etapa del conflicto. Entonces, esa no es salida para los venezolanos. Claro, por supuesto, el gobierno la pone difícil también, ¿verdad? Porque es que no es fácil tampoco participar en unas elecciones cuando el gobierno tiene en sus manos el manejo de todos los resortes institucionales del país. Eso es terrible también, ¿verdad? Pero ahí está el tamaño del reto que tiene la oposición. Entonces, claro, si tú no enfrentas ese reto con inteligencia, con organización, con unidad, con criterio político, con racionalidad y no con emocionalidad, pues entonces evidentemente el gobierno te va a derrotar y vas a caer en su juego y vas a jugar en el terreno que el gobierno te quiere colocar. Ahora, ¿cuál ha sido la fuerza de la oposición? La fuerza electoral.
Si no lo quieren ver, pues vean los números. Si no lo quieren ver ahorita. Por cierto, los números de tus programas de las redes dicen que cada vez que tú llevas a alguien del gobierno suben. Pero fíjate tú, no te creas tanto. Si es que no van casi. Tengo el mismo problema que tenía aquí, muy difícil. ¿Ves? Entonces, claro, ojalá que acepten. He hecho unas cuantas invitaciones y me dejan en visto. No sé por qué no quieren, no les gusta la carta. Pero bueno, en algún momento irán. Algunos que otros irán, ¿verdad? Por cierto, tú irás al supermercado iraní. Oye, me enteré que hay colas en todos para entrar a eso. A esos supermercados. Bueno, si son baratos voy, porque a mí lo que me interesa es lo barato. Me dijeron que venden medias ahí a buen precio. Pues no me interesan las medias, por eso es un nombre de medias tintas. ¿Tú sabes dónde compro yo? En los mercaditos, eso que veo por ahí. Además me voy para el centro a comprar, porque el problema de la plata es que no rinde. Sí, entonces, a mí, yo no ideologizo el hambre. No, el hambre. Hambre, yo compro los más baratos, porque además no me alcanzan los reales. Ahora, fíjate tú, el tema del coronavirus es otro elemento que está dentro del análisis que hay que hacer. Evidentemente, hay quienes pensamos que tienen que hacerse unas elecciones. Bueno, si las condiciones llegan a determinar que no se puede hacer elecciones por el tema de la pandemia, pues evidentemente no se hará. Pero hay quienes se recuestan de la pandemia o de cualquier otra cosa para llamar a no votar. Es decir, se aprovechan de ese tema para utilizarlo político electoralmente, y eso tampoco debe ser. Claro, también es evidente que tendría que tomarse medidas para garantizar, bueno, el distanciamiento social en las colas, etcétera. Todo eso se puede hacer. Yo creo que todo eso se puede hacer, porque si puedes entrar a un supermercado y está lleno eso de personas, pues evidentemente en un centro de votación hay mucha más capacidad de organizar una votación que la ida a un supermercado. Es un tema ahora, el problema es la falta de acuerdo, Kiko. Mira, pero hay una cosa que me preocupa, que la puedo compartir contigo, porque como nosotros no tenemos que ocultarnos nada, ni decir mentiras aquí, ¿para qué? Fíjate, a mí me preocupa que esta ola del coronavirus, la segunda, es peor que la primera. Está más dura, está más cerca de uno. Y sin embargo, bueno, el gobierno está tomando sus medidas que, por cierto, son iguales a las de todos los países. A lo mejor con unos acentos aquí, unos acentos allá. Lo que yo no he visto es un cantante pelotero dirigiendo un hospital. Ahí voy. ¿Verdad? Fíjate, pero entonces el Poliedro lo convierten en un hospital de esos de mientras tanto. Pero el Poliedro lo dirige el Potro Álvarez. Y entonces la gente, no, que el Potro Álvarez. Bueno, pero el tema no es, a mi juicio, el Potro Álvarez, o si el gobierno miente, o si las cifras están alteradas. Para mí el problema todo es parte de un problema, del abordaje pero el problema es que el país enfrenta el coronavirus, claro, con la idea que lo de enfrente, claro, pero también, que no se ha utilizado no como es parte un buen de la mensaje. Yo conozco al Potro, pues no tengo mala relación con él. Por ahí viene el miércoles lo mandé a invitar. Pero imagínate tú, es como que tú anuncias un concierto en el Poliedro con el ministro de Salud. O sea, bueno, ¿qué es eso? O sea, el ministro de Salud para lo que está preparado. Y también digo, ¿por qué no pueden poner a un médico a dirigir eso? O sea, ¿por qué razón? O sea, ¿o es que no hay suficientes profesionales de talla en Venezuela para asumir esa tarea, incluso dentro del chavismo? No los hay. Yo creo que sí los hay. Yo creo que es un error esa medida. Claro, que tiene a lo mejor la idea de que la gente se concentre en hablar del Potro y no hablar del problema. El problema también es que esté bien dotado ese centro, que tenga las condiciones, que tenga todos los aparatos, que tenga, en fin, eso. Y además que se evalúen los criterios de los académicos sobre el tema, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, si es conveniente o no hospitalizar a todo el mundo, a quienes hay que hospitalizar y a quienes no. O sea, yo no soy experto, pero son cosas que hay que discutir. Tocaste un tema. El gobierno hasta dijo que las iglesias, bueno, varios centros deportivos están siendo tomados. Bueno, y las instalaciones militares también podrían ser tomadas. Pero a mí me preocupa, ¿de cuánto estamos hablando? Porque aquí se dijo que había cama suficiente para eso. Por eso. ¿Verdad? También preocupa el coronavirus. No por politizar el tema, porque pero ese es un tema que debería unir al país. Ese es el tema del periodismo. El periodismo tiene que hurgar en todo eso. Si el periodismo no puede hurgar en eso, entonces, bueno, es un conflicto para el periodismo. Y para la sociedad, porque no se trata de uno hurgar por curioso, sino porque es la labor del comunicador social para llevar a la ciudadanía la información, ¿verdad? Y escuchar si hay un especialista que tiene una opinión, esa opinión tiene que ser escuchada, sea contraria o no a cómo el gobierno viene manejando las cosas, ¿verdad? Incluso para la propia estrategia del gobierno frente al problema, tiene que escuchar todas las opiniones, ¿verdad? Tiene que diversificar, ampliar el radio de escucha de las distintas opiniones sobre un tema tan grave como ese que se está llevando vidas de venezolanos. Como lo es el coronavirus. Es que y el problema es que aquí se ha visto el tema del coronavirus, como lo decía también Fuenmayor, y lo repito, bueno, vale, como un asunto de enfrentamiento político entre gobierno y oposición. Cada uno quiere sacar una tajada de ese tema, y resulta que es un problema de los venezolanos, frente a un tema que merece unidad, es ese. Pero fíjate, yo tengo 1 mes y 16 días sin agua.
Me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Porque hay un mosquero que me sigue. Sí. Sí, a cada rato. Entonces, yo leo todos los días la No, pero información. tienes buenos amigos que te permiten bañarse. Bueno, voy a tu casa a bañarme. Y ando con un perol en el carro para rescatar agua. Pero yo he visto protestas por todos lados de gente que no tiene agua. Sí. Ahora, yo no escucho ni al gobierno ni a la oposición decirme, Kiko, ¿cómo te vamos a arreglar el problema del agua? A mí y a los que no tenemos agua. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué el tema del gas, de la gasolina, de los servicios públicos, de la educación? ¿Por qué ese no es la discusión del país? Los teléfonos, por ejemplo, yo tengo más de un año sin telefónica. ¿Y por qué ese no es el tema? No hay, y cuando llega un técnico te dice, mira, el problema es hasta aquí, si entramos, entonces, bueno, arreglamos allí. Bueno, y resulta que y además hay casos de, por ejemplo, hasta de líneas que supuestamente las venden los propios gente allí. No, que te las dañan para cobrarte la y se la venden a otro. Bueno, porque la pelazón, claro, pero el tema del agua es grave. O sea, en plena pandemia, ¿cómo haces tú para atender este asunto sin agua, por ejemplo? Son problemas frente a los cuales tendría que haber acuerdo, ¿verdad? Mira, no, y discusión por lo menos, información, cosas. En muchos lugares están haciendo pozos, ¿verdad? Bueno, el gobierno tiene organizado esto, por ejemplo, pensar en pozos para aliviar el tema del agua, por ejemplo, porque aquí en Venezuela lo que más es agua, hermano. Este es un país que tiene de las reservas de agua más grandes del continente. Está lloviendo a cada rato. Bueno, ahorita. Y entonces el problema es de distribución. Pues, una contradicción que en el estado Bolívar no haya agua, chico. Pero fíjate, el otro día... Tiene el río Caroní, imagínate tú. El otro día, ¿te acuerdas? Hubo un chaparrón que hasta granizo cayó. A mí me partió un granizo el vidrio del carro. Entonces me dio un montón. Se cayeron todos los árboles. Entonces yo agarré y comenté, porque al otro día apareció la alcaldía, Fospuca y la gobernación arreglando todo. Entonces yo comenté, oye, qué bueno, no, ese es su deber. Digo, no, pero es que aquí nadie resuelve nada. No, pero está bien. Más bien es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, que se pongan de acuerdo para atender esas cosas. Dale para el corte, pues. Dale. Mándalo. Tú que estás tu programa, ¿no? Kiko, manda tú. A coro, pues, a los dos. Mira. 1, 2, 3. Al corte. Lo dijiste tú. Mira, Kiko, tú estás con esa cosa que manda todo. Yo no soy usurpador. Tú estás en contra del mantra de Guaidó y tú quieres que yo usurpe tu papel aquí. No, chico, yo soy tu invitado. Mira, Vladimir. Yo soy tu invitado. Mira, ve, cuando yo estaba en el desierto, que no me invitaban para programas, que no me daban trabajo, que tenía la G de Globovisión aquí, pero de la anterior, tú peleaste en este canal 2 años para que yo entrara. Yo estoy peleando para que tú vuelvas a tu canal. Todos los días. Y digo, escúchale, Vladimir es un buen periodista. Vladimir. Es más, me dicen, ¡ya! ¡Fastidioso! Porque yo creo Tienes una quicosis tú metida en la cabeza. Yo puse hoy en la radio el último discurso de Carlos Andrés Pérez, que cada día lo reivindico más. Porque Pérez, al final dice que los venezolanos somos de intrigas, de peleas, de cosas, nos cuesta ponernos de acuerdo. Bueno. Que el país no ha tenido desarrollo, ni sale de la crisis, porque nosotros mismos lo hundimos, no, somos incapaces de entendernos, de ser solidarios, de ser hermanos. En la política te dicen, es que la política no es un partido de amigos, porque no hay amistad, porque no hay solidaridad, porque todo es una intriga y una cosa horrible. Y yo creo que de eso hay que salir, Vladimir. Estoy de acuerdo contigo. Por eso que yo te tengo aquí. A todo riesgo. Si te dan a ti... Te emocionaste. Cuéntame, la solidaridad, Vladimir. No necesitamos solidaridad, mucho. Hermandad, esperanza, salir Es más, la primera llamada que yo recibí cuando notifiqué al país que ya no iba a estar más en Vladimir a la una fue la de Kiko Bautista. Y hubo otras llamadas que no precisamente de amigos, pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Bueno, porque el país necesita de eso. Claro. Chicos, pero... no nos damos cuenta que esta cosa está horrorosa, que se puede poner peor, y entonces, ¿cuál es el juego? Mira, Kiko, ¿cuándo vas a ir a Vladimir a la carta? Tienes que ir a Vladimir a la carta. Pero si no hago contigo los inmaduros. ¿Te gusta ese programa, Kiko? Sí, te divertido. A mí me gusta, yo me divierto, porque además es un programa que pues tú tienes buen humor. Además, sí, vale, cuando las cosas mejoren podemos hacer un show por ahí, por todos lados, los inmaduros. Pero es que lo creo, así es. ¿Ves? Pero fíjate, incluso había gente que nos proponía que le cambiáramos, pusiéramos la N de IN en mayúscula. No sé por qué. No, ¿para qué? No sé. Es que la inmadurez a nuestra edad es un signo de que somos niños todavía. Bueno, que todos tenemos un niño por dentro, ¿eh? Todos tenemos un niño por dentro. Y a veces tenemos que usar pañales. Es que la vida es así. Cuanto más envejece, más te vuelves más cerca estás de eso. ¿Te acuerdas de Benjamín Button, pero al revés? Sí, así es. Vladimir, ven acá. Las redes es un problema porque
tiene muchos laboratorios y se te montan encima y empiezan a acusarte y desfiguran todo. ¿Cómo haces tú para los evades, los bloqueas? Bueno, depende. Mira, primero es estar consciente de que eso va a ocurrir. Por supuesto, de que hay unos sectores, los llamados haters, están actuando, actúan y van a seguir actuando. Y es un fenómeno mundial para el cual no hay, digamos, antídoto, porque es como, antes no había redes sociales ni había celulares y había chisme, y no había radio y había chisme. O sea, es decir, la maledicencia siempre va a estar presente. El tema está en no dejarse atrapar en eso y no perder tiempo respondiendo. Yo creo que la mejor forma es precisamente ocuparse a lo que uno va, ¿verdad? Uno va a hablar de un tema X, imagínate, bueno, a veces qué sentido tiene ponerse a responderle a un seudónimo, una persona que además es hasta gallina, porque ni siquiera es capaz de utilizar su nombre y apellido para decirte algo, ¿verdad? Y mucho menos son capaces de venirse al lugar donde tú trabajas a decírtelo, ¿verdad? Sino que lo hacen por allí con un seudónimo, ¿verdad? O mandan a otro. Entonces es doblemente cobarde. Entonces, eso al final termina desplomándose porque fíjate que se vuelve contra ellos. Muchos de los llamados odiadores terminan siendo víctimas de su misma carroña. Y lo hemos visto. ¿Ves? Y se los comen a ellos mismos en las propias redes porque sociales. Dicen mentiras. Su propia gente. Son, ¿no?, muy mentirosos. Y entonces, utilizan. Bueno. Fíjate que yo leí una reflexión estos días sobre las redes de uno de estos filósofos estudiosos de la comunicación que decía que tal como están las redes no son un buen aporte porque están llenas de odio, factura, sí, lo que pasa es que también venganza. Eso es como un bisturí, que un bisturí sirve para salvar una vida o para acabarla, ¿verdad? Sí, de cosas buenas y cosas malas. Con cosas malas, pero yo creo que si el balance lo hacemos es muy positivo, porque por ejemplo, en tiempos donde hay limitaciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, son un vehículo, ¿verdad? Y ahí hay que aprovecharlo. Entonces uno, bueno, a través de allí, aunque sea una gotica. ¿Y cómo y antes hablaba a lo mejor en el poliedro y ahora te toca hablar en la sala de la UCB. Bueno, te toca hablar en la sala de la UCB. Así es. ¿Entiendes? ¿Cómo ves tú este hecho de que todas las elecciones que se han hecho en pandemia, en estos tiempos, las han perdido los gobiernos? Bueno, para que tú veas. Esos son señales, porque además la crisis, la pandemia pone de manifiesto, la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de cada gobierno y de cada país, ¿verdad? Si usted tiene una mala política económica, en pandemia eso va a quedar en evidencia. Si usted no tiene una política sanitaria, eso va a quedar en evidencia en pandemia. Si usted no tiene una buena política de respeto a los derechos humanos, eso va a quedar evidentemente claro en pandemia. Es decir, porque la pandemia termina siendo como una muestra, ¿verdad? Como un examen de laboratorio, ¿verdad? Llegó una situación de esta para poner a prueba incluso el sistema de seguridad social mundial, no nada más en Venezuela, en el mundo, para poner a prueba si esos sistemas que se han vendido como inclusivos, etcétera, son tan efectivos como se muestran o como se dice, y terminan siendo muchas veces estos sistemas los que dan muestra de debilidad y por eso tienen que corregir políticas sobre la marcha. Pero es que también es como un terremoto, o sea, un terremoto pone a prueba una edificación si está construida desde el punto de vista antisísmico con todos los estándares necesarios o si hay que crear nuevos estándares. Así está pasando con los sistemas de salud. ¿Qué nos está indicando la pandemia? Bueno, que el gasto de salud no es gasto en salud, es inversión, ¿verdad? Que tenemos que cambiar ese concepto, que hace falta la prevención, que hay que armar sistemas de seguridad social adecuados a las necesidades del ser humano y a las condiciones de cada población. No es el mismo sistema de seguridad el que necesitan los suecos que el que necesitamos los venezolanos hoy en día, por ejemplo. Y no estamos en las mejores condiciones para enfrentar esta pandemia, bueno, porque lamentablemente aquí el seguro social nunca ha servido y ahora menos, ¿verdad? Porque lamentablemente la inversión en salud que se prometió, pues se quedó en el camino muchas veces, programas como Barrio Adentro se paralizaron en un alto porcentaje y bueno, además de eso, entonces tenemos un gremio médico que se ha ido del país por las malas condiciones socioeconómicas. Es decir, todo un cuadro que en medio de la pandemia pues se agrava mucho más. Fíjate, en medio de la pandemia, Portugal en la Unión Europea se portó de una manera en que todo el mundo lo reconoce, porque digo, bueno, hay que meterle plata a España, a Italia. Claro, la solidaridad entre los países. Mientras los holandeses decían, no, bueno, exigiendo por eso yo no estoy solidaridad. Yo no estoy de acuerdo con medidas restrictivas a la economía venezolana en este momento. No, es que es una locura. En ningún momento estoy de acuerdo con medidas que las pague la gente, pero en un momento como este, mucho menos. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia importante con quienes están apostando y siguen apostando a las sanciones y creen que las sanciones son las que van a resolver el problema en Venezuela, cuando resulta que esa cuenta la termina pagando el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano de a pie, por ejemplo, el tema de combustible, temas de importación de insumos para cualquier industria. Es decir, son cosas que terminan dañando al venezolano y Maduro está tranquilo, Miraflores ahí, él no le afecta la falta de gasolina, no lo afectará él personalmente, ni la falta de un alimento o de una medicina, ¿verdad?
pero en general a la población lo afecta. ¿Ves? Entonces, pero debería ser la discusión del país esa, haciéndole daño a la población. Exactamente, discutir Ese que es primero la gente... La ONU dice que hay 9,5 millones de venezolanos que al salir de la cuarentena van a quedar en la pobreza absoluta, con la enorme posibilidad de perder su vida. ¿Y por qué no discutimos eso? ¿Por qué no es la solidaridad, la preocupación por el otro? Te está dando un mensaje. ¿Qué? Tu productora. ¿Cuál? Corta. Corta, pues, corta. No, Kiko, yo no te voy a usurpar, ¿vale? Corta, ni cese de usurpación, ni gobierno de transición aquí en Ticosi. Corta tú. Tú. No sé, Vladimir, si es que por inmaduro, por la edad, pero fíjate, el Frente Amplio saca de una red de WhatsApp a Lady Gómez, gobernadora del Táchira, que es una héroe nacional, porque sin recursos, sino con voluntad política, ahí está peleando por su estado, y es uno de los liderazgos recientes, nuevos, que uno dice, wow, además una mujer contemple, y la propia oposición y su propio, una parte de su partido, porque el partido entró en una crisis de división, la sanciona. Pero entonces yo me pregunto, ¿cuál es el activo, Kiko? Me preguntaría yo, ¿cuál es el activo más importante que tiene la oposición en el estado Táchira, vale? Lady Gómez. Y entonces la expulsa. Pero un Frente Amplio que de amplio no tiene ni... No sé si tiene frente, si tiene espalda. Ahora esa va a ser la actitud de la campaña electoral, un grupo contra el otro, en vez de... Bueno, como la... De enfocar quién es el adversario. Como el cuento de Alicia en el País de la Maravilla. Corten la cabeza. Que le corten la cabeza. No tiene, a mi modo de ver, bueno, es parte de los errores que la oposición comete. Pero además, tampoco ha habido, lamentablemente, la voluntad de toda la oposición de ponerse de acuerdo. Y eso es una falla que no es del gobierno, no es de la oposición. El gobierno porque se fiesta con mucho insulto, mucha bueno, porque rivalidad. Muchas apetencias personales. Sí. Entonces, claro, el interés del país no está en el frente en este momento, sino está el cálculo electoral. Y eso vale para todo, porque fíjate tú, si vemos el espectro de los sectores que van a participar en las elecciones, ya hay como 4 o 5 bloques. Por eso te dije, cada día más dividido. Claro, entonces pero el gobierno también, bueno, se le fue un pedazo. Y según dicen las encuestas, tampoco el gobierno es que está en las mejores condiciones, porque el país está en una situación bueno, que es que el gobierno y la oposición están como el país. Estamos todos torcidos, todo aporreado, así, en el sentido, pero el gobierno tiene una ventaja, tiene el poder del Estado, el poder y la planificación de seguridad, los estratégica, recursos, el uso de los recursos públicos para las campañas, y bueno, tienen además unas ganas de mantenerse en el poder que no se parecen a las ganas que tiene la oposición de tomarlo, ¿entiendes? O sea, son muy superiores a las ganas que pueda tener la oposición de tomar el poder. ¿Por qué? Porque la oposición está cegada por la ausencia de una estrategia de poder compartida. ¿Ves? Entonces están divididos entre todos, cada uno queriendo imponer la estrategia del otro. La pugna por el liderazgo. No puede ser, fíjate. Aquí, en el sector opositor, había unidad, pero los liderazgos cambiaban. Aquí hubo una época en que Sala fue candidato, aquí... En la misma conducción de la MUD estuvo Ramón Guillermo. Rosales, Ramón Guillermo, aquí hubo cambios, pero hay un sector allí que se quiere eternizar, que viene dirigiendo la oposición hace tiempo, y que lo que le importa no es Miraflores, quedarse ahí, por eso no discute nada. Porque debería haber una discusión sobre, bueno, ¿por qué el cese de la usurpación no se dio? ¿Qué pasó que había 70% de respaldo y ahora no lo quiere ni la mamá? Pues, ¿qué pasó ahí? Ahora, también hay una cosa que a mí me llama la atención, Kiko, y es cómo algunos liderazgos de la oposición, que uno sabe que no están de acuerdo con esa estrategia, pues pasan medio agachados frente a eso. Y entonces, en un momento como este, no asumen lo que debe ser la conducta de un líder, que es la de asumir riesgo, de tomar decisiones arriesgadas. O sea, hay decisiones que son arriesgadas en un momento como este, que la gente tiene que tomar. O sea, tú no puedes estar caminando entre dos aguas, entre participa o no participa, por ejemplo. Bueno, Alfredo Díaz sacó un documento, diciendo la alianza y después se echó para atrás. ¿Pero por qué? Bueno, vale, por las presiones, muchas presiones. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, vuelvo a citar a Fuenmayor en esa entrevista. Fuenmayor decía que es que BP lleva analizado a los otros partidos a la elección, a la no elección, a la abstención. Y entonces, claro, allí el problema es de los mecanismos de tomas de decisiones. Mira, pero ahí viene Capriles. No sé si te diste cuenta el fin de semana,
el giro que está dando Capriles en su discurso. Ojalá lo termine antes de las elecciones, para que efectivamente asuma una postura en ese sentido. Porque allí tampoco en Primera Justicia hay total identidad de criterio frente a la línea de Borges, ¿no? Allí hay diferencia también, Bueno, como lo hay en todos los diferencia hay en toda partidos, vida. como en todos los partidos, y bien bueno que, eso es bueno, que haya esa haya. diferencia. Lo que hay que tratar es que se procesen. ¿ves? Así es. Es como la diferencia entre el gobierno y la oposición. Tiene que haberla, porque la oposición sea oposición, tiene que ser diferente al gobierno, porque si no es lo mismo. Ahí te voy a poner un tema. Fíjate, si el gobierno quiere salida de la crisis, el CNE tiene que comportarse como un CNE. Ejemplo. Exacto, de reinstitucionalización del país, preocupado por los electores, porque si se comporta de otra manera... No se debe permitir eso de que estén trasladando votantes, por ejemplo. No debe. No debe permitirse, ¿verdad? Eso de que me trasladan un grupo de votantes para acá, o hacen cambios de última hora, tú te despiertas eso no se puede hacer, vale. En el Estado eso Bolívar. es jugar sucio, eso no se puede permitir. Así es. O sea, el que lo haga, eso no es jugar limpio. ¿Entiendes? No se puede permitir, porque tampoco uno es tonto para ir una cosa así, un proceso donde van a estar haciendo trampa cada rato. O sea, es decir, tiene que haber un mínimo de respeto. Si efectivamente tú crees en la ruta electoral, bueno, el organismo electoral tiene que comportarse como tal, ¿verdad? Así es. E impedir que ese tipo de cosas prosperen. Las haga quien las haga. Por cierto, que no se le ocurra a Rafael Simón Jiménez, porque lo leí en un titular. De una entrevista que, de Juan Carlos del Pino, sí. Bajo ningún motivo. ¿Tú te acuerdas que Ezequiel Zamora era Sobella y Ezequiel? Ezequiel se renunció y quedó 4-1. Que no se le ocurra a Rafael Simón Jiménez, que pelee, que renuncie a nada, pelee ahí. Yo estoy convencido que no hay que ceder espacio, que ir más bien que acumular espacio de libertad para que al final de cuentas gobierno y oposición generen alternabilidad. Claro que es lo que le conviene a un país, que estén dadas esas condiciones para que si el pueblo quiere alternabilidad, pues se dé la alternabilidad, que eso es lo que es la democracia. Mira, porque si no hay reencuentro, no nos deshacemos del odio. Ahora, pero van acá, pero para que haya reencuentro tiene que haber un mínimo de respeto. Primero, cada quien respetarse a sí mismo, ¿verdad? Y lo otro, respetar al adversario, porque tampoco puede haber un reencuentro sobre la base de que tú te humilles, ¿verdad? O sea, vamos a reencontrarnos, pero tú te tienes que humillar, o te tienes que dejar y respetar. No, tiene que haber respeto. ¿Ves? Claro. Tiene que haber respeto, porque es que al final, mira, ¿qué es lo que termina alentando eso? Cuando no hay respeto a los acuerdos. Pero bueno, que se fortalezcan las tendencias que creen que aquí la cosa es a los hipotazos. ¿Ves? No, esas son las que no deberían. Esas son las que no deberían, pero se fortalecen cuando no se respetan los acuerdos. Por eso los acuerdos están hechos para ser cumplidos. Pero está bien, pero fíjate, el gobierno no reconoce a la oposición del G4. El G4 no reconoce al gobierno. Pero el gobierno tampoco reconoce al Partido Comunista y eso que... Tampoco, ni a los aliados. Pero la oposición ni maltrata a sus aliados tampoco. Porque hay una visión... ¿Por qué? Porque hay una visión hegemónica, chicos, en los dos bloques dominantes en cada uno de los bandos, ¿verdad? Hay una visión hegemónica de la política, entonces, bueno, los aliados te sirven para tener un poco de tarjetas más, para sumar, decir que tú eres amplio, ¿verdad? Pero no eres capaz de hacer Y no ha llegado la hora de un nuevo liderazgo, Vladimir, porque yo te veo a ti montando un caballo blanco, dirigiéndote... No, vale, ya Frijolito perdió. ¿Quién? Frijolito ya perdió una vez. No tengo vocación de frijol. Pero no hace falta como salirse de ese esquema, ay, que tal... No, chicos, yo no monto caballo, nada de eso. No monto caballo, no monto caballo. ¿Nunca has apostado? No, ni apostado tampoco, ni monto, porque yo cuando iba al Junquito le tenía miedo. ¿Tú no juegas nada, ni ajedrez, ni pico, ni PlayStation? Yo juego los jueves a las 8 de la noche en Los Inmaduros con el señor Bautista. Pero mira, Kiko, me están diciendo que se acabó este programa. Sí, pero a mí me dicen que todos los días te ven en el Parque del Este corriendo ahí. No, ya no, camino en la calle, porque no se puede caminar en el Parque del Este, Kiko, pero hay que caminar, hay que fortalecerse. Bueno, Kiko, te agradezco mucho, ya están haciendo señas que se acabó el programa, te agradezco mucho que me hayas invitado. La verdad que no puedes ni dar la mano, nada de eso, chico. Tan bello que era besar. Ya ni siquiera eso, que puede ser tapaboca para todo. Bueno, gracias, Vladimir. Gracias a ti por haberme. Se te quiere. Igualmente, Kiko, gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por vernos. ¿verdad? 7 años. 7 años que estuvo Vladimir a la una, pero ahora estamos a la carta. A la carta, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Para que tú veas, se multiplicó como los jueguitos esos de maquinita que... Tengo un nuevo programa para ti. ¿Cómo se llama? Vladimir en la sopa. Vladimir en cadena. Esta es una transmisión.